Ok, pues buenas tardes a todos. Vamos a hacer el ejercicio número 3. Este corresponde ya a variables aleatorias continuas. Vamos a dar primero la lectura del ejercicio. Nos dice que es la proporción de personas que responden a cierta encuesta enviada por correo es una variable aleatoria continua X que tiene la siguiente función de densidad, que es la que se encuentra justo debajo. Vienen ciertos incisos, ¿no? Demuestre que es una función de densidad, calcule la probabilidad de que más de un cuarto de personas, pero menos de un medio de las personas contactadas respondan a este tipo de encuestas. Se obtenga la función de distribución acumulada. Inciso D, obtenga el valor esperado de la variable aleatoria. Entonces, se dan cuenta, vamos a ver básicamente todo digamos, cada inciso es algo de lo que podemos hacer con la variable aleatoria continua y lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a iniciar. La definición ya como tal aquí no es tan importante porque nos lo indica desde el enunciado. Es una proporción de personas que responden a cierta encuesta enviada por correo, ¿no? Entonces iniciaríamos con el inciso A, que es demostrar demostrar que la función de densidad que nos están aportando, más bien que sí es una función de densidad, que sí es una función de densidad. Ustedes recordarán que para saber si es una función de densidad, tenemos que integrar desde menos infinito a infinito justo la función de densidad de la variable por su diferencial, y esto tiene que ser igual a 1. Es una de las propiedades de la variable aleatoria continua, ¿vale? Si se cumple esta igualdad de integrar desde menos infinito a infinito y nos da 1, quiere decir que estamos trabajando con una función de densidad y por lo tanto todos los cálculos que nosotros realicemos van a representar probabilidades. Si no nos diera la igualdad, pues no, simplemente no estaríamos trabajando con una función de densidad y no deberíamos de por qué calcular probabilidades con esa función. En este caso vamos a empezar desde menos infinito hasta donde empieza a tener valores la función, porque aquí se parte en 3 en este caso. Vamos a tener una primera integral que va a ser desde menos infinito a 0, disculpen ustedes, desde menos infinito a 0, de la función de densidad por la diferencial, más de 0 a 1 por la función de densidad de la variable, perdón, ¿qué dije otra cosa? De la función de densidad de la variable, más la integral de 1 hasta infinito de la función de densidad. Y esto en teoría nos tiene que dar igual a 1. ¿Por qué hago esas, digamos, esos pasos, no? Ok, porque tenemos que, para el intervalo de 0 a 1, que es este que nos indica aquí, tenemos una función de densidad y para cualquier otro caso tenemos otra función de densidad. Entonces, por eso hacemos ese paso aquí. Justo estamos marcando que de 0 a 1 vamos a ocupar una función de densidad debido al intervalo en el que estamos y desde menos infinito a 0 y de 1 hasta infinito otra función de densidad. ¿Vale? Como quien dice, vamos a dejar de color verde la integral que le corresponde a ese intervalo y de color azul, en este caso, a cualquier otro caso o en otro caso, que serían justo estas de menos infinito a 0 y de 1 a infinito positivo. Por esa razón lo partimos en 3. Ahora, una vez que empezamos ya en la práctica, pues si la función aquí es 0, el resultado de ambas pues va a ser 0. ¿Vale? Entonces, por esa razón es que a veces nos comíamos esta definición, más bien este planteamiento, o lo omitíamos, mejor dicho, lo omitíamos, debido a que como ahí la función es 0, pues simplemente no va a tener valores. Y nos quedábamos solo integrando el intervalo de valores donde existe una función de densidad. Entonces, sustituyendo, déjenme recordar tantito, es 2x sobre 5 y 4. 2x sobre 5 más 4 quintos. Y esta es la función que habríamos que integrar, que habría que integrar. Esto, por comodidad, podemos separarlo en 2 quintos de la integral de x más 4 quintos, disculpen, me faltó el intervalo, de 0 a 1, más 2 quintos de 0 a 1 de la diferencial de x. Integrando, o ya integrado, esto nos daría 2x al cuadrado sobre 5 y lo evaluaríamos de 0 a 1 más 4 quintos de x y lo evaluaríamos también de
de 0 a 1. Ah, disculpen ustedes, aquí me faltó quitar este. X al cuadrado sobre 5 más 4 quintos de X. ¿Vale? De aquí ya me pasé directo a la integral. Más bien ya integré, mejor dicho. Y evaluamos. Tendríamos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado sobre 5 más 4 quintos de 1 menos 0. Esto será igual a 1 quinto más 4 quintos. Esto es igual a 5 quintos. Y esto es igual a 1. Si nos damos cuenta, o lo que esto significa es que la igualdad, o más bien, al resolver la integral desde menos infinito a infinito, el resultado nos da igual a 1, por lo tanto, estamos trabajando con una función de densidad, ¿vale? Entonces, todas las siguientes operaciones que realicemos con esta función sí nos van a dar resultados de probabilidad, debido a que sí se trata de una función de densidad. Recordemos que cuando trabajamos con variables aleatorias discretas, se llama función de probabilidad, y cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, se llama función de densidad, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetirlo de nuevo, por favor, profesor? ¿Cuál qué de todo? Lo último de las definiciones. Ah, ok. Cuando trabajamos con variables aleatorias discretas, vamos a ocupar, o se le va a llamar función de probabilidad, y cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, se le llama función de densidad, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, tanto para variables aleatorias continuas y discretas, la función de distribución acumulada se llama igual, función de distribución acumulada o función acumulativa de probabilidad, o tiene otros nombres, pero de forma general yo le menciono o yo le llamo función de distribución acumulada, ¿vale? ¿Alguna pregunta de este primer inciso? Ok, No, profe. ok. Igual pueden ocupar las de Zoom, o sea, en el chat, o poner sí o no, y también lo voy viendo, ¿eh? Si no quieren encender el micrófono. Un poco más pequeño. Pasaríamos entonces a el inciso B, que nos indica que hay que calcular la probabilidad de que más de un cuarto de personas, pero menos de un quinto, perdón, de un medio, disculpen, más de un cuarto, pero menos de un medio de las personas contactadas respondan a este tipo de encuestas o de encuesta, ¿no? Aquí pasaría justo el primer caso que nos comentaba su compañero hace un momento, que nos genera, bueno, que les genera un poco de problema, es vamos a calcular la probabilidad a través de la función de densidad y por lo tanto vamos a integrar, ¿vale? Entonces, para el inciso B, nos está preguntando la probabilidad de que X esté comprendida entre un cuarto y un medio, ¿vale? Esa es la pregunta específica del inciso en este caso, ¿no? Entonces hay que integrar. Recordemos, aquí sí recordemos que hay una propiedad de las variables aleatorias continuas que nos dice que esto va a ser igual a la integral definida de A a B. Vamos a ponerlo completo para que no perderlo de vista. La probabilidad de A menor que X menor a B es igual a la integral definida de A a B de la función de densidad de la variable aleatoria. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos un intervalo de valores, vamos a integrar en ese intervalo de valores, para tener una integral definida, la función de densidad que aplique. Ahora, un cuarto y un medio se encuentran en el mismo intervalo de la función de densidad, o sea, se están entre 0 y 1, entonces no tenemos por qué cambiar de funciones de densidad, queda dentro de la función, del mismo intervalo de la función de densidad. Por lo tanto, la probabilidad de un cuarto menor que X menor que un medio va a ser igual a la integral definida de un cuarto a un medio
de 2x sobre 5 más 4 quintos. Creo que era la función de densidad en ese intervalo, ¿no? De 0 a 1. Afortunadamente ya tenemos la integral resuelta. Entonces podríamos aquí ya comernos ciertos pasos y tendríamos x al cuadrado sobre 5 evaluado. Bueno, aquí lo podemos hacer todo junto, no hay ningún problema. Evaluado de 1/4 a 1/2 más 4 quintos de x evaluado de 1/4 a 1/2. Y empezamos a resolver. Tendríamos 1/2 al cuadrado menos 1/4 al cuadrado sobre 5 más 4 quintos de 1/2 menos 1/4. Esto nos daría como resultado, bueno, no, 1/4 menos 1/8 sobre 5 más, nos quedaría 1/4, ¿no? No, perdón, 1/4, 1/20. Esto sería igual a 1/4 sobre 5 más 1/20, que es igual a 1/20 más 1/20, que es igual a 2/20, que es igual a 1/10. ¿Es correcto? Un cuarentiavo. Ah, es correcto. A ver, queda 1/4 menos 1/8. Sin ver dónde cometí el error entonces. Cuarto, 4/20, 2/10, 1/5. Ah, sí. Sí, 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 sí. Eso está mal. Es correcto. Si me queda 1/4, serían 4/20. Sería más 1/5. 40 euros. Se me están haciendo dudar hasta a mí. A ver, ¿qué hago? Según esto es 1/4, ¿no? Porque serían, al final quedaría 1/20 más 4/20, quedaría 5/20, que es igual a 1/4. Ya estoy muy mal. No nos puede estar dando a tantos diferentes. Ah, ¿y se dieron cuenta dónde está mi error? Otro error. Vamos a repetir. Ustedes disculparán. Cuando hice el 1/4 por 1/4, puse 1/8 y no es 1/8. Es un 16avo, ¿no? ¿Cierto?
Sí, profe, sí era así. ¿Qué no me dicen? ¿Es cierto? Entonces serían 4 Que por 4. apenas me di cuenta. Serían 3 16avos sobre 5. Creo que sí va a dar lo que dicen sus compañeros. Entonces quedarían 3 ochentavos. 50, 30, más un quinto. Ay. Y para igualarlo serían 3 ochentavos más, pues es por 16. 16 ochentavos, que es igual a 19. Creo que sí, ahí está. Sí concuerda con lo que comentan, ¿no? Carla y Sayuri y Jorge. ¿Vale? Sí, ahí, perdón, el error se me había ido con el un cuarto por un cuarto. Es un 16avo, no un octavo. Listo. Bueno, podríamos ponerlo. Y esto es un aproximadamente igual a 0.20. Ah, bueno, exactamente igual 2375. ¿Vale? Muchas gracias, Sayuri. Sí, entonces, bueno, estamos acostumbrados a, si es en Educafi, ya saben, pónganlo en decimales, si es en exámenes, perdón, en ejercicios, pueden dejarlo en fracciones, no hay ningún problema. No me peleo yo no me peleo con la forma en la que se presenta. Ahora sí, ya tenemos el resultado del ejercicio, que sería, perdón, del inciso B, que sería el 0.2375. Ahora viene el inciso C. Y hoy nada más, perdón por las matemáticas básicas que me fallaron, pero el procedimiento es ese, ¿no? Integramos a partir de los intervalos para hacer la integral definido de la función de densidad en el intervalo que le corresponda y empezamos a integrar, ¿no? Y el resultado será la probabilidad. Para el inciso C nos pide, si no mal me equivoco, este es el de la función de distribución acumulada. Nos está preguntando la función de distribución acumulada. Entonces tenemos que obtener justo esta función de distribución acumulada. Con respecto al cálculo de la probabilidad, ¿alguna pregunta? Profe, si los límites que usamos no hubieran estado entre 0 y 1, ¿Mm? ¿cómo lo hubiéramos hecho? Ok, por ejemplo, si te hubieran dicho de un cuarto a 1.25, por decir un número, hubieras definido tu integral, hubieras hecho dos integrales de 0, perdón, no es de 0. Te dije de un cuarto a 1 y la función más la integral de 1 a 1.25 y la función. Ya, bueno, me faltaron las diferenciales, disculpa, bueno, aquí van las diferenciales. ¿Cuál es el tema? Que este que está aquí es 0, porque de 1 a infinito ya vale 0 la función. Si tuviéramos otra función, tendríamos que colocar ahí la función de densidad. ¿Vale? Sí. Ok. Y listo. Ahora empecemos a los casos, ¿no? La función de em, la función de distribución acumulada, nuevamente es ir acumulando o es ir integrando desde menos infinito hasta un punto en la función de distribución acumulada que nosotros querramos. Y dejamos en función de la variable para obtener la función madre de nuestra función de densidad. Esa función madre la llamamos función de distribución acumulada. A ver si no me equivoco ahorita con la notación, pero hemos visto que la función de distribución acumulada, por su definición de x, cuando x es menor o igual a un valor x dado, es igual a la integral desde menos infinito hasta ese valor x de la función de densidad por su diferencial. Lo que hace, nuevamente, en este caso, es ir integrando desde menos infinito hasta un punto en x de la función de densidad. Y es donde tenemos que ir viendo justo
cuántos casos tenemos, cuántos intervalos tenemos desde menos infinito a infinito. Por la definición que hicimos hace un momento de cuando verificamos si era una función de densidad, ya sabemos que tenemos 3 rangos, desde menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito positivo. Entonces, ese primer caso sería de cuando x es menor a 0 o de menos infinito hasta 0, ¿no? Y tendríamos que integrar desde menos infinito a x de la función de densidad por la diferencial. Y en este caso, el resultado va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la función de densidad en el intervalo desde menos infinito hasta el punto donde llega a 0, o un poquito antes de que llegue a 0, nuestra función vale 0, justamente vale 0, ¿no? Entonces aquí no tendríamos nada que integrar realmente, ¿no? La función es 0. Recordemos que 0, por lo que está aquí, cae en el rango de cualquier otro caso, ¿vale? El siguiente caso, o el segundo caso, va a ser cuando x esté comprendido de 0 a 1. Disculpen ustedes, mejor lo corrijo. De 0 a 1. Cuando caiga, digamos, la variable que queremos analizarlo hasta cualquier punto comprendido entre 0 y 1. Para este caso, esto es un poco pequeño, tendríamos que integrar desde menos infinito a 0 de la función de densidad por su diferencial más de 0 a x. ¿Por qué a x? Porque estamos diciendo que queremos en cualquier punto que esté comprendido desde 0 hasta 1, ¿vale? ¿De quién? De la función de densidad. Habíamos visto que para este caso nos va a dar 0, ¿por qué? Porque desde menos infinito hasta un poquito antes del 0, la función no tiene como tal una función, ¿no? La función no tiene una función de densidad, o la función de densidad es 0. Pero de 0 a x sí tenemos una función de densidad que aplica. ¿Cuál es? Bueno, pues tendríamos que integrar de 0 a x nuestra función de densidad, que sería 2x sobre 5 más 4 quintos. Nuevamente ya tenemos digamos, el resultado de esta integral. Esto será igual a x al cuadrado sobre 5 evaluado de x a 0 más 4 quintos de x evaluado de x a 0. Y ya no va a entrar. Entonces voy a copiar esto para ir a la siguiente página. Por lo tanto, el resultado sería x al cuadrado sobre 5. El 0 pues va a dar 0 al cuadrado, 0, todo 0, más 4 quintos de x. Si lo queremos simplificar, sería x sobre 5 sería x sobre 5 por 1 más 4. ¿Vale? Si lo queremos simplificar. Y ya tenemos... ¿Sería x, no, profe? ¿X más 4? Sí, es correcto. X más 4. Sí, tenemos un x al cuadrado, es correcto. Gracias. Gracias. Si lo queremos simplificado, sería así. Si lo queremos de forma, digamos, no simplificada o extensa o explícita, sería el primero. Cualquiera de los dos es correcto, solamente estamos simplificando, ¿no? Y luego tendríamos el tercer caso. El tercer caso es cuando queremos que x esté a cualquier valor arriba de 1, o sea, desde 1 hasta infinito. Y pasaría lo mismo, integral definida desde menos infinito a 0 de la función de densidad de la variable aleatoria, más la integral de 0 a 1 de mi función de densidad de mi variable aleatoria, más integral de 1 a x, porque aquí es donde decimos que nuestro valor de x puede llegar desde 1 hasta cualquier número al infinito, de mi función de densidad. Nuevamente, este se vuelve 0 porque no tenemos no tenemos una ecuación en ese rango desde menos infinito a 0. Lo mismo nos pasa aquí.
de que no tenemos como tal una función de densidad de 1 a infinito, o a cualquier número que pueda tomar x, y habíamos visto, habíamos dicho que este señor que apareció aquí, este gestorito de color verde, es exactamente la misma integral que definimos para calcular, ¿dónde está? Aquí, para calcular, o mejor dicho, para saber si estábamos trabajando con una función de densidad, y ya conocemos ese resultado. Ese resultado nos daría 1. Como ya hicimos la comprobación, digamos que es más fácil, nada más quizá sería ponerlo de 0 a 1, de 2x sobre 5 más 4 quintos por su diferencial, y esto ya sabemos que es igual a 1. Y ya con esta información nosotros podemos definir la función de distribución acumulada. Nuestra función de distribución acumulada va a tener 3 rangos básicamente. 0, cuando x sea menor a 0. De aquí o aquí no importa cuál de los dos pongamos. Si quieren colocamos el segundo. Sería x sobre 5 por x más 4 cuando x esté comprendida entre 0 y 1. Y 1 cuando x sea mayor a 1. Y esto es mi función de distribución acumulada. Esto sería el inciso C. Entonces, obtener la función de distribución acumulada es ir haciendo las integrales definidas en función de la variable en cada uno de los cortes o pasos que tiene la función de densidad. En este caso tiene 3. Desde menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Y es lo que vamos haciendo justo en el caso 1, que es el que está acá atrás, en el caso 2, que lo iniciamos aquí y terminamos acá, y en el caso 3. Y con esto ya también podemos calcular probabilidades. Vamos a recordar la propiedad para calcular probabilidades con la función de distribución acumulada, que es la diferencia que les comentaba ayer. Cuando estemos trabajando con variables aleatorias continuas, la función de distribución, no, disculpen ustedes, el cálculo de probabilidades en un rango de valores va a ser igual a evaluar la función de distribución acumulada en el intervalo mayor menos la función de distribución acumulada en el intervalo menor. Y listo. Podemos hacer el ejercicio justo pasado. Calcular la probabilidad de que esté comprendido entre 1/4 y 1/2. Esto sería evaluar la función de distribución acumulada en 1/2 menos la función de distribución acumulada en 1/4. Esto sería igual, a ver si entra, espero que sí, a decir lo siguiente. 1/2 sobre 5 por 1/2 más 4. Que si se dan cuenta lo que hago es tomar este valor que está aquí y lo ingreso justo a los valores de x. Bueno, más bien, donde se encuentre una x, ¿no? Se sustituye. Y tendríamos que hacer exactamente lo mismo para el caso del menos, y aquí sería 1/4 sobre 5 por 1/4 más 4. Y empezamos a resolver. Creo que dejé muy espaciado esto. Se me lo acomodo para que entre la solución. ¿Sí se entiende? Esperemos que sí. Bien. Entonces, en el primer caso tendríamos 1/10 por, ¿cuánto? ¿8 medios? ¿9 medios? Menos, tendríamos 1/20 por 15/4. Y esto sería igual a 9/20 menos 15 sobre 80. Aquí podríamos multiplicar todo por 4.
bueno, más bien, el primero sería 36 sobre 80 menos 15 sobre 80. Y esto nos dará igual a... ¿Me equivoqué en algo? Ah, sí, no son 15, son 17, ¿verdad? Sí. Gracias. 17. 17, así. Serían 19 ochentavos. Y esto es igual a 0.2375. Sí, no sé por qué dije 15. Le resté 1 en vez de sumarle 1. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, ocupamos la función de densidad en el caso pasado, en el anterior, en el inciso B, ocupamos la función de densidad para calcular la probabilidad, y en el inciso, bueno, en el inciso C, como comprobación, ocupamos la función de probabilidad acumulada, o función acumulativa de probabilidad acumulada, para obtener también la probabilidad con su propiedad. En el caso de la función de densidad, ocupamos integrales, y en el caso de la función de distribución acumulada, o de probabilidad acumulativa, o acumulativa de probabilidad, ocupamos el valor que ya nos está indicando el intervalo, y lo introducimos justo en la función de distribución acumulada. ¿Vale? Y este nos sirve como una especie de comprobación. ¿Es un poco más tardado? Pues sí, porque tenemos que obtener la función de distribución acumulada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Creo que aquí es donde donde se daban las dudas de cuándo ocupar cuál. Ok. 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 Digo que voy a ser muy específico, fueron los que comentaron, pero Bruno, ¿te queda un poquito más claro el cuándo ocupamos función de densidad y cuándo ocupamos función de distribución acumulada? Se te cortó, Bruno. Ah, ok. Ok. Va, perfecto. Entonces, nuevamente, te digo, forma de resumen, hay que identificar bien con qué tenemos, qué información tenemos, si la función de densidad o la función de distribución acumulada, y dependiendo qué tengamos, si función de densidad o distribución acumulada, es cómo vamos a calcular la probabilidad. Si es función de densidad, con integrales. Si es función de distribución acumulada, a través de la función directamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, nos falta un inciso, ¿no? Y ya no tengo hojas. Si necesitan copiar o algo, me dicen y les doy tiempo ahorita o una vez que concluyamos, como ustedes me digan. O si voy escribiendo muy rápido, si están poniendo atención primero y luego copiar. El inciso D. El inciso D nos pide o nos solicita justo el valor esperado de la variable aleatoria. El valor esperado de la variable aleatoria para las variables aleatorias continuas es igual a la integral desde menos infinito a infinito de x, así una x como tal, por la función de densidad de la variable. Y el resultado va a ser como tal ya el valor esperado. Si ustedes recuerdan, si recordamos los temas justo de la unidad número 2, para sacar el valor esperado de la variable aleatoria discreta, multiplicábamos cada valor del rango de la variable aleatoria por por su probabilidad evaluada en su función de probabilidad, ¿vale? Decíamos 0 por el valor de la función por el resultado de la probabilidad de cuando x vale 0 y multiplicábamos. Y luego decíamos, cuando x vale 1, por la probabilidad cuando x vale 1 y lo poníamos del lado derecho. Cuando era x vale 2, ocupábamos la probabilidad cuando x valía 2 y lo colocábamos del lado derecho en la tablita. Y al final hacíamos un sumatorio de todos esos valores, de todos esos productos, ¿no? Aquí es algo similar. Perdón, lo que hace justamente esta integral es multiplica todos los posibles valores del rango de valores de la variable aleatoria por
la función de densidad en este caso que le corresponde, ¿no? Y como lo integra, está haciendo lo mismo. Está haciendo el sumatorio del producto de cada uno de los valores que puede tomar la variable aleatoria por su función de densidad. Por eso aparece esa X ahí, ¿vale? Por si tenían dudas, si no recordamos por qué aparece esa X ahí. Es la misma operación, solo que como tenemos un intervalo infinito, perdón, un intervalo muy bueno, no, bueno, finito, pero muy pequeñito de valores, digamos que se usa la integral, ¿no? Para hacer ese sumatorio. Y tendríamos que sustituir. Esto es igual a la integral. Si nos vamos desde menos infinito a infinito, sería desde menos infinito a 0, ay, ya me comí una X, de X por mi función de densidad, más la integral de 0 a 1 de X por mi función de densidad, por mi diferencial, más mi integral de 1 a infinito de X por mi función de densidad. Y nos va a pasar lo mismo, ¿no? En este primer caso, como la función de densidad es 0, pues se va a hacer 0 el resultado. Y lo mismo sucede cuando es de 1 hasta infinito, ¿no? Porque no tenemos valores como tal en esos intervalos. Y lo resumimos, o lo simplificamos, a que el valor esperado va a ser aquellas integrales en donde la función tenga valores, que en este caso va a ser de 0 a 1, de X por, y teníamos 2X sobre 5 más 4 quintos, y su diferencial. Y empezamos a resolver. Esto es igual a la integral definida de 0 a 1 de 2X, vamos a sacar mejor las constantes, a 2 quintos de X al cuadrado, más la integral definida de, otra vez, no saqué la constante, 4 quintos, integral definida de 0 a 1 de X, y las diferenciales que me está pasando, y sus diferenciales, ¿vale? No me comí nada, vamos a ver, cuadrado, X, parece que no. La primera integral nos daría, la primera integral sería 2 quinceavos de X al cubo, más 2 quintos de X al cuadrado. Y esto tiene que estar evaluado de 0 a 1 y evaluado también de 0 a 1. Y pues empezamos a resolver, ¿no? Tendríamos 2... pues este va a estar más sencillo. De X al cubo sobre 15. Donde valemos en 0, pues nos va a dar 0. Vamos a escribirle de todos modos. Menos 2 por 0 al cubo sobre 15. Más 2 por 1 al cuadrado sobre 15. Menos 2 por 0 al cuadrado. Perdón, es sobre 5. Sobre 5. Estos by y by. Me quedaría 2 quinceavos más 2 quintos por 3. Y nos daría 8 quinceavos. ¿Se pueden corroborar? Sí, está bien, profe. Gracias. Y este sí es aproximadamente igual a 0.533333. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que la media esperada de la variable aleatoria es 0.53333333. Ahí se encuentra la media, ¿vale? Si nosotros graficáramos, si graficamos la función de densidad, nos daría una recta, justamente, ¿no? Entonces, la media de esta recta se encuentra en ese valor, en 0.5333. Es la tendencia de los datos a dar, ¿no? Es el promedio, básicamente, ¿no? De aquí. Y listo. Este sería el primer ejercicio resuelto de variables aleatorias continuas.
Y ahí, no me acuerdo quién había preguntado del valor esperado. Bueno, pero de valor esperado, ¿sí queda un poco más claro así? ¿O tenían duda en algo más específico? Ah, ok. Va, perfecto. Sí, básicamente es agregarle una X y hacer otra vez la integral desde menos infinito a infinito, ¿no? ¿Por qué se le agrega una X? Porque estamos haciendo el producto de todo el rango de valores que puede tomar la variable por su función de densidad, que es lo que hacemos con las variables aleatorias discretas, justamente, ¿no? Y hacemos el sumatorio a través de la integral definida. Va, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Profe, ahorita a ver si puede regresar como a la página 2. Ah, sí, claro, claro. El siguiente ejercicio, perdón, hay un pequeño error de dedo, hay un punto. El número total de horas medidas en unidades de 100 horas, o sea, cada una unidad son 100 horas, que una familia utiliza una aspiradora en un periodo de un año es una variable aleatoria, continua, X, o sea, lo vamos a identificar con la letra X, que tiene la siguiente función de densidad. Y vemos que la función de densidad es la que se encuentra ahí debajo, ¿no? Nos dice o nos pregunta calcular la probabilidad de que en un periodo de un año una familia utilice su aspiradora y nos comenta ciertos intervalos. Menos de 120 horas, entre 50 y 100 horas, nos pide obtener la función de distribución acumulada y obtener el valor esperado de la variable aleatoria. A pesar de que este ejercicio no nos está indicando, no nos está pidiendo obtener o definir o verificar que estamos trabajando con una función de densidad, nosotros lo vamos a hacer. Vemos o recordemos que no es un trabajo en vano, no es algo que se echa a la basura, debido a que cuando estamos obteniendo la función de distribución acumulada, podemos justo nada más obtener o jalar ese valor, que debería de ser 1, justo en la última integral, ¿no? Porque ahí tiene que concluir, por así decirlo, o ese es su límite superior básicamente, de la función de distribución acumulada. Entonces, vamos a verificar primero si se trata de una función de densidad. Entonces, verificar si es una función de densidad. Recordemos que hay que integrar, o la definición nos dice que hay que integrar desde infinito a infinito de la función de densidad de la variable aleatoria, y esto tiene que ser igual a la unidad, a 1, ¿no? Entonces, vamos a iniciar de este lado. Sería desde menos infinito a 0 de mi función de densidad más de 0 a 1 de mi función de densidad más de 1 a 2 de mi función de densidad más de 2 a infinito de mi función de densidad. A mí me faltó la diferencial. Disculpen ustedes. Como habíamos visto, o bueno, si analizamos lo mismo, tenemos justo desde menos infinito hasta infinito, pasamos por 4 casos. Antes de que empiece a tener, en este caso, un valor la función que es de 0 para atrás, 0, vale 0 la función de densidad. Podemos decir que esa, 0. El siguiente caso es de 0 a 1, que la función de densidad vale x. Luego de 1 a 2, que mi función de densidad vale 2 menos x. Y por último, desde 2 a infinito positivo, donde es 0 porque entra en cualquier otro caso. Si los queremos pintar de colores, como normalmente, para identificarlos, ese es ese intervalo.
Este representaría este intervalo y el verde representaría este intervalo, ¿vale? Pero esto lo hago más para no nos perdamos, ¿no? Y tendríamos entonces que sustituir esto en los valores, perdón, sustituir en las integrales el valor de la función de densidad. Tenemos que de 0 a 1, la función de densidad es justo x diferencial de x, más la integral de 1 a 2, y aquí es donde tenemos 2 menos x, se me ha olvidado, 2 menos x por su diferencial, y ya, no tenemos otras, ¿no? Ya integrado, ya resuelta la integral, tendríamos x al cuadrado sobre 2 evaluado de 1 a 0 más, esto se va a estar 2x evaluado de 2 a 1 menos, ojo aquí, x al cuadrado sobre 2 evaluado de 2 a 1. Y empezamos a resolver, ¿no? Esto sería igual, en el primer caso quedaría un 1 al cuadrado sobre 2, cuando es 0 va a valer 0, no lo voy a incluir, más 2 por 2 menos 2 por 1 menos, ojo aquí, x, disculpen, no es x, 2 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Mucho cuidado aquí con los signos, ¿vale? Recordemos que el primer miembro, el superior, el límite superior se va a sumar y se le va a restar el inferior. Y nada más aquí recordemos que aquí traemos un negativo, ¿no? Y nada más para no perdernos de vista eso. Empezando bueno, seguir resolviendo, disculpen, sería 1/2 más 4 menos 2 menos 4/2, que esto lo podemos dejar en menos 2, más 1/2. Estoy verificando que no me haya equivocado en algo. Esto sería igual a, pues yo creo que todos estos se van a decir muchas gracias. Vamos a marcarlo de otro color. Aquí tenemos más 4 menos 2, 0. Pero tenemos 1/2 más 1/2 a 2/2, que es igual a 1. Entonces se está cumpliendo nuestra regla, se está cumpliendo esta propiedad. Por lo tanto, sí tenemos tenemos una función de densidad. Quiere decir que todas las operaciones que hagamos de aquí en adelante sí van a representar la probabilidad del evento que estamos analizando. Y aquí es donde a lo mejor tenían ese conflicto, de que al momento de que teníamos más de una función de densidad por los intervalos, era cuál tomamos en cuál. Pues dependiendo de dónde caiga. Si está entre 0 y 1, x. Si está entre 1 y 2, 2 menos x. ¿Vale? De todos modos, con los siguientes lo vamos a verificar, así que no se preocupen. ¿Alguna pregunta con respecto a este primer, digamos, esta primera verificación? Porque ni siquiera es un inciso, estamos solo verificando. ¿Alguna pregunta con respecto a este primero? ¿No? Ok. Vale. Ahora sí empezamos a resolver. El inciso A nos dice, o más bien, la pregunta es, ¿qué nos está pidiendo el inciso A? Que X sea ¿qué? Mayor que, menor que, igual que, ¿qué? Nos dice menos de 120 horas. Que X sea menor a 120 horas. ¿Cuánto sería ahí? ¿X qué? Menor. Menor a 120. Menor, ajá. Ojo, no podemos decir menor a 120 porque nuestro rango es de 0 a 1 y de 1 a 2. De 0 a 1 y de 1 a 2. Entonces, si nos dice menor a 120, ¿qué valor sería? Recordemos que cada unidad representa 100 horas.
1.2 entonces. Correcto. Debe de ser menor a 1.2. Ojo con el enunciado y ojo con lo que nos preguntan, no nada más ahí, cuidado. Cada unidad representa 100 horas, y nos dice un 120, pues sería menor a 120. Este ejercicio, o este inciso en específico, sería más sencillo si tuviéramos ya la función de distribución acumulada, pero como no, hasta este momento no lo tenemos, lo vamos a hacer a través de integrales, ¿no? Lo que nos está preguntando esto es prácticamente, es la integral definida desde menos infinito a 1.2 de mi función de densidad. Estoy escribiendo una cosa muy extraña. De mi función de densidad. Pero ojo, desde menos infinito a 1.2 paso por varios intervalos de mi función de densidad. Por lo tanto, sería integral desde menos infinito a 0 de mi función de densidad más de 0 a 1 de mi función de densidad más de 1 a 1.2 de mi función de densidad. Y como ya estamos un poquito robotizados, perdón, este no es. Este señor de aquí va a ser igual a 0, porque en ese rango desde menos infinito a 0 no tenemos valores, pero en nosotros sí. Entonces, tendríamos desde 0 a 1 de x por mi diferencial más la integral de 2 menos x por mi diferencial, y en este caso es de 1 a 1.2, ¿vale? Aquí nada más hay que tener un poquito de cuidado, que cuando pasemos ya la integral, digamos el resultado de la integral, habíamos visto que en el caso del primero es x al cuadrado sobre 2, de 0 a 1, disculpen, más 2x evaluado de 1.2 a 1, menos x al cuadrado sobre 2 evaluado de 1.2 a 1. Y empezamos a sustituir los valores correspondientes. Esto sería igual a 1 al cuadrado sobre 2, cuando vale 0 todo va a valer 0, no lo voy a incluir, más 2 por 1.2 menos 2 por 1, menos 1.2 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Ojo con los signos, creo que hasta ahorita no hay nada extraño. Sería 1/2 más... ¿Lo quieren dejar en decimales o lo pasamos a fracciones? Aquí serían 600. Es que estoy pensando cómo se va a hacer más sencillo a mí, porque no tengo calculadora. Voy a tratar de hacerlo en fracciones y ahorita vemos, esperemos que no me suceda como hace ratito. Pero vamos a tratar de hacerlo así. De 6/5 menos 2 menos 6/5, 36/25 sobre 2 menos 1/2. Creo que hasta ahorita todo bien. Esto será igual a 1/2 más 2/5, ya eliminándolo de un lado. Y menos 18/25 más 1/2. Estoy revisando, espero que no me haya equivocado. Entonces podríamos decir que tenemos 7/5 menos 18/25. Si lo multiplicamos por 5 es igual a 35/5 menos 18, perdón,
sobre 25. Y esto nos daría 17/25. ¿Sí es correcto? Díganme que sí, por favor. Sí, profe. Un problema menos. Que sería igual a 0.68. Ok. Sí, es que no tengo calculadora tan a la mano, más que la de esta cosa, y es un poquito extraña y no me permite, no es científica, entonces no puedo hacer tantas cosas. Es bueno trabajar la mente también. Pero bueno, ya vemos que ahora sí dio la primera. Y ya obtuvimos la probabilidad de que x sea menor a 1.2. Ese x menor a 1.2 es 0.68 o 17 sobre 25, 17/25, ¿no? Y ya tenemos el resultado del inciso A, ¿vale? Ahora pasaríamos al inciso B. El inciso B, voy a regresar un poco, dice entre 50 y 100 horas. Nos está preguntando la probabilidad entonces de 50. ¿Qué sería 50 horas en nuestro rango o nuestro intervalo? 0.5, ¿no? O un medio. Menor a x, menor a 1, justamente. Y pues vamos a tener que volver a integrar, ¿no? Esto va a ser igual a la integral definida de un medio a 1 de mi función de densidad por mi diferencial. Afortunadamente, de un medio a 1, solo estamos pasando por uno de los intervalos de la función de densidad de nuestra variable aleatoria. Entonces no tendríamos que hacer tan extensivo como hace un momento. Este va a ser igual a la integral de un medio a 1 de x diferencial de x, que esto es igual a x al cuadrado sobre 2 evaluado de 1 a un medio. Esto va a ser igual a un medio menos 2 por 4, sí, un cuarto sobre 2, que es igual a un medio, menos un octavo, que es igual a 3 octavos. Y esto es igual a 0.375. A ver si no, ¿se me pueden corroborar, por favor? Okay, muchas gracias, Ayuri. Ok, súper. Y de esta forma entonces ya tenemos a través de la función de densidad, recordemos, a través de la función de densidad, el cálculo de las probabilidades. Como estamos trabajando con la función de densidad, vamos a trabajar con integrales definidas en los intervalos que nos pidan justamente el ejercicio. ¿Va? Ahora viene el que va a ser un pequeño dolor de cabeza, que va a ser justo la definición de la función de distribución acumulada, debido a que tenemos varios intervalos. Entonces vamos a tratar de hacerlos ahorita todos paso a pasito. Y ese es el inciso C, justamente. El inciso C nos está preguntando la distribución acumulada. Y vamos a empezar a ver por casos, ¿no? El primer caso es cuando x sea menor a 0. Vamos a escribirlo completo. Cuando x es menor a 0, esto sería una integral definida de 0, no, discúlpenme, desde menos infinito a x, de mi función de densidad, de mi variable aleatoria. Ya sabemos o ya podemos prever que como en este rango es 0, el resultado va a ser 0, ¿vale? Y pasaríamos al segundo caso. Caso 2. Cuando x sea, no, disculpen, aquí hay un intervalo. Cuando x quede comprendida entre 0 y 1, ¿cierto?
Entonces, vamos a tener la integral desde menos infinito a 0 de mi función de densidad por su diferencial, más la integral de 0 a x, recordemos que ahí es donde queda en función de la variable, por mi función de densidad. Ya un poquito como robotizados, este primero pues nos va a dar 0, porque antes de 0 la función no tiene valores, y aquí sí, de 0 a x, de x diferencial de x, y esto va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 evaluado de x a 0, y este va a ser igual justo a x al cuadrado sobre 2. Cuando lo evaluemos en 0, pues va a dar 0, ¿no? Y listo. Tenemos el segundo. Me falta marcar. Siguiente caso. Ahora cuando x esté comprendido entre 1 y 2. Más bien cuando el x quede comprendido entre 1 y 2. Y empezamos otra vez. Desde menos infinito a 0 de mi función de densidad, más de 0 a 1 de mi función de densidad, más de 1 a x de mi función de densidad. Ahí me faltó el diferencial en este. Esto va a ser igual, como robotcitos, ya sabemos, primero va a ser igual a 0. Esto va a ser igual de 0 a 1 de x diferencial de x más de 1 a x de 2 menos x diferencial de x. Esto es igual a x al cuadrado sobre 2 evaluado de 1 a 0 más 2x evaluado de x a 1 menos x al cuadrado sobre 2 evaluado de x a 1. Y empezamos a sustituir. 1 al cuadrado sobre 2, cuando sea igual a 0 va a dar 0, eso no lo voy a incluir, más 2x menos 2 por 1 menos x al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Dejen verifico rápido que no se me haya ido algún valor por ahí. Parece que no. Creo que no. Esto va a ser igual, o seguimos resolviendo. Esto va a ser igual a 1 medio más 2x menos 2 menos x al cuadrado sobre 2 más 1 medio. Entonces, vamos a simplificar este con este y con este. Nos quedaría 2x menos x al cuadrado sobre 2 más 1. ¿Están de acuerdo? Es -1, ¿no, profe? ¿Cómo? Es -1. Menos 1. Ah, es correcto, porque es menos 2 más 1. Sí, es correcto. Muchas gracias. Menos 1. Sí. ¿Sí les dio lo mismo? Me lo voy a anotar.
Y si está bien, podríamos pasar al último caso. Cuando X vaya a quedar arriba de 2. Y este va a ser un poquito más fácil. Ahorita ya se han de imaginar por qué. Sabemos que este de aquí nos va a dar 0. Este de aquí nos va a dar 0. Y justo lo que tenemos aquí, esta definición de estas integrales, es exactamente lo mismo de cuando verificamos justo si estábamos trabajando con una función de densidad. Y como sí lo es, bueno, como es exactamente el mismo, y ya descubrimos que sí, pues este nos va a dar igual a 1. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta esta parte? ¿Se podría decir que el último intervalo siempre va a ser igual a 1? Debe de ser igual a 1. Ah, ok. Sí, no es que se pueda decir, es que debe de ser. Justo pues es que estamos integrando en todos los valores. Y si recordamos, ahorita al final lo ponemos si quieren un momento. Si recordamos la segunda o tercera propiedad, no, segunda propiedad de la función de distribución acumulada para variables aleatorias continuas, nos dice que cuando la función de distribución acumulada tienda a menos infinito, va a ser 0. Y cuando tienda a más infinito, va a ser 1. Entonces, siempre va a iniciar en 0 y siempre va a, o debe de iniciar en 0 y siempre debe de terminar en 1, ¿vale? Sí, está bien, gracias. Sí, creo que es la segunda propiedad de la función de distribución acumulada de variables aleatorias continuas. Y pues básicamente ya tendríamos todo, solo falta hacer como tal la definición, ¿no? Para poder obtener como tal la definición, déjame copiar algo de aquí. Entonces, el inciso C, creo que era el C, va a quedar definido de la siguiente manera. Va a ser 0 cuando x sea menor a 0. Va a ser x al cuadrado sobre 2 cuando x esté comprendido entre 0 y 1. Y va a ser 2x menos x al cuadrado sobre 2 menos 1 cuando x esté comprendido entre 1 y 2 y 1 cuando x sea mayor a 2. Y esto es la función de distribución acumulada. La definición como tal de la función de distribución acumulada. Si se dan cuenta, solo voy retomando justo los valores que obtuvimos en las integrales en función de la variable. ¿Sí los puse bien? ¿No me comí alguno? 2x, sí, creo que sí. Vale. Y aquí podríamos verificar nosotros justo los incisos, ¿no? El inciso, por ejemplo, el primero, que era de menor a 120, creo que era ese ejercicio. La probabilidad permítanme ustedes. Sí, se ve trabado mi. Ok. Cuando x sea menor o igual, perdón, menor que, bueno, aquí es lo mismo, menor a 1.2, será igual, si lo hacemos a través de la función de distribución acumulada, a decir la probabilidad
disculpen ustedes, no es la probabilidad. Mi función de distribución acumulada cuando tienda justo a ese rango B. ¿Vale? ¿Por qué no pongo el rango A? Porque aquí el rango A es 0 y cuando X vale 0 o menor a 0, pues es 0, ¿no? Ahora, 1.2 ¿en dónde está? Ah, bueno, ok, en este rango de aquí. Entonces, sustituyo. Ese B, no es B, es 1.2 y sería decir 2 por 1.2 menos 1.2 al cuadrado sobre 2 menos 1. Sí, lo voy a pasar ahorita a fracciones, pero es para que vean de dónde tomo los valores. Esto va a ser igual a, ya hemos dicho 6 quintos, sería 12 quintos menos 36/25 sobre 2 menos 1. Esto es igual a 12. ¿Qué? Podemos restarlo. Ya para tener solo esto serían 7 quintos menos 18/25 multiplicado por 5, 35 menos 18 sobre 25 y esto nos da 17. Sí. 25. Y creo que es lo mismo, ¿no? 17/25. 0.68. Solo quiero verificar. ¿Dónde lo hicimos? Ah, sí, aquí está. 0.68. Si quisiéramos hacer el otro ejercicio de que X estaba comprendido entre 0.5, vamos a ponerlo en fracciones. 1/2 menor a X menor a... ¿Cuál era el límite superior? ¿A 1? Esto va a ser igual a f de X cuando valga 1 menos f de X cuando valga 1/2. En este caso, entre 1/2 y 1, solo está comprendido, déjenme lo marco. Este está en el verde y este está en el azul. Tendríamos que sustituir los valores en esa función. Y lo podemos hacer sin ningún problema. Sería el primer caso, 1 al cuadrado menos 1/2 al cuadrado sobre 2, que es igual a 1/2 menos 1/8. Y esto sería igual a 3/8. Y es igual a 0.375. Ya nos damos cuenta que da exactamente lo mismo. Ambos ejercicios, pero ahora los calculamos con la función de distribución acumulada. ¿Vale? Y hoy nos funcionó como comprobación. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No hay preguntas? Ok. Nos falta un inciso, ¿no? El valor esperado. Entonces, el valor esperado, vamos a calcularlo yo creo que ya en otra hoja. Porque este sí va a estar un poquito extenso. El valor esperado de la variable A, B, C, D. Recordemos, va a ser el valor esperado de la variable aleatoria de X es igual a la integral definida desde menos infinito a infinito de X por mi función de densidad, por mi diferencial.
y empecemos a hacer todo el intervalo de valores que hay que integrar. Desde menos infinito a 0 de x por su función de densidad más integral de 0 a 1 de x por su función de densidad más integral de 1 a 2 de x por su función de densidad más la integral de 2 a infinito de x por su función de densidad. Nuevamente, el primero y el último sabemos que nos van a dar 0 y sustituimos los valores. Sería de 0 a 1 de x por su diferencial más la integral de 1 a 2 de x por 2 menos x por su diferencial. Y listo. Entonces tendremos una integral de 0 a 1 de x al cuadrado por su diferencial más 2x menos x al cuadrado por su diferencial, faltó el intervalo, perdón, de 1 a 2. Y creo que ya. Y ahora sí, integramos. El primero me daría x al cubo sobre 3 evaluado de 1 a 0 más x al cuadrado evaluado de 2 a 1 menos x al cubo sobre 3 evaluado de 2 a 1. Sustituyendo valores, 1/3, estoy en este lado del cubo, más 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos x, no disculpen ustedes, es x, 2 al cubo menos 3, perdón, sobre 3, disculpen, menos 1 al cubo sobre 3. Esto va a ser igual a 1/3 más 4 menos 1 menos 8/3 más 1/3. Vamos a tratar de simplificar todo. Sería 3 menos 6/3. Nos daría 2, ¿no? Es igual a 1. Si me lo pueden corroborar, por favor. O ya los perdí. Ustedes díganme. Y en teoría esa es la media de... muchas gracias a Yuri y Natalia. Y en teoría esta sería, no en teoría, más bien, esta sería la media de la variable aleatoria. Esta sería la media de la variable aleatoria. Quedaría 1, tal cual. No estoy seguro, pero si nosotros graficamos la función de densidad, esto debe ser un triángulo. Estoy así, bueno, no, más bien estoy casi seguro. Si nosotros graficamos esto, debe dar un triángulo. Un triangulito. Con una altura justo. ¿De qué? ¿De 0.5? No, con una altura de... Creo que sí, con una altura de 0.5. Bueno, ahorita me pongo a investigar eso. Eso ya es curiosidad mía. Pero sí estoy seguro que esto es un triangulito graficado. La función de densidad graficada es un triángulo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Básicamente este sería el final de este ejercicio. Y si se dan cuenta, bueno, mejor ahorita que si tienen dudas díganme.
Y si no, ya pasaríamos a la conclusión. Ok. Ok. ¿Sí consideran que las dudas que mencionaron al inicio quedan resueltas con estos dos ejercicios? Lo de valor esperado, dónde se integran dónde se integra justamente para obtener la función de distribución acumulada, cuándo ocupar la función de densidad y cuándo ocupar la función de distribución acumulada para el cálculo de probabilidades. Ok. Perfecto. Va. ¿Necesitan copiar algo? ¿O ya copiaron? Digo, porque ese sí estuvo un poquito más extenso que el anterior. Ustedes me dicen. De todos modos, yo creo que así como, bueno, hoy mismo les cargo el video y hoy mismo les cargo este PDF y el que les comenté ayer para obtener las combinaciones del examen anterior con, obviamente, mis datos y ya ustedes tendrán que ver con con sus datos qué número les da. Pero eso se los cargo hoy sin problema para que ya los tengan. ¿Vale? Y